¿Todos ya? ¿Listo todos, verdad? Sí. Ok. ¿Qué es lo que hemos hecho en cada uno de estos capítulos? Por ejemplo, vamos a ver Gálatas 1. Lo que usted ha hecho es enfocarse en el texto. Lo que usted está tratando de hacer es ver lo que hay en ese texto, sacarlo allí para buscar la aplicación para todos. Ahora mismo estoy tomando una clase en la universidad en Ambridge sobre este tema de homilética. Y esto que hemos estado haciendo se le llama un viaje interpretativo. En otras palabras, lo que usted ha hecho es comenzar un viaje en el texto para entender lo que ese texto quiere decir. Y el maestro hace uso de una particular ilustración. Trate de imaginar que usted vive en cierto pueblo, en cierta cultura que existió en el primer siglo. Ahora usted se imagina, estamos nosotros acá en el siglo XXI. Nuestra cultura es diferente. Así que lo que nosotros estamos tratando de hacer es ir de aquí hasta aquí. Y entender y aprender qué es lo que los escritores del primer siglo quieren que nosotros aprendamos y aplicamos. Así que en medio hay un gran río. Y yo necesito cruzar ese río. Y obviamente asegurarme de que yo voy a llegar a mi destino de manera segura, correcta. Así que vamos a considerar Gálatas 1 y vamos a ver 3 puntos. Estamos tratando de ir del primer siglo a la actualidad. Gálatas 1. A ver, los 3 puntos que consideres. Él quiere saber cuáles son esos 3 puntos. El evangelio diferente escrito por hombres. Number 1, the different gospel made by men. Mm-hmm. Second, the divine gospel. The what? Divine gospel, or the true gospel. Mm-hmm. El evangelio que agrada al hombre. El tercer punto. O algún otro allí que. Ajá. El evangelio divino, el evangelio que agrada al hombre. Ajá. Viviendo el evangelio da buenos frutos. ¿De nuevo? Okay. Primero puse el evangelio, ¿verdad? No, el evangelio diferente, ¿verdad? Incluido por hombres. Luego el evangelio divino. Luego el evangelio que agrada al hombre. Ajá. Que agrada a Dios. El último es el evangelio que trae buenos frutos. Viviendo el evangelio que da frutos. Da buenos frutos. Que da buenos frutos. Viviendo el evangelio que da buenos frutos. Viviendo el evangelio da buenos frutos. Ok. Yo vivo el evangelio
Tengo uno, por favor. Okay, okay. The last point is, let's see, how can I translate that? By living the gospel, I give good fruits. By living the gospel, I produce good fruits. living equals good works. Mhm. Okay. This is more application here. Now, let me show you what we need to do before we start making application. Let's come over to Galatians 1. Vamos a Gálatas 1. Es lo que él dice, que este último punto es más como aplicación. I am trying in every text just to see what's in the word. Lo que estamos tratando de hacer es ver lo que hay en el texto. So in Galatians 1, O sea, en Gálatas 1, let's take this point right here. por ejemplo, vamos a tomar el primer punto. Basically comes out of verses 6 through 10. El punto 1 se extrae de los versículos 6 al 10. Divine gospel basically comes out of 11 through, let's say, 17. El segundo punto sale de los versículos 11 al 17. This is more application. El último es más como aplicación del texto. I want to just forget application for right. En este punto no estamos viendo aplicación. Let's take our Bibles and watch what Paul does in Galatians 1. What does he do? Number 1, Eso es lo que vamos a ver, solo lo del texto. he introduces himself. Primero, vamos a ver lo que hace Pablo. Primero él se introduce. Gálatas 1:1, él se introduce. He introduces himself. And this is verses 1 through 5. Versículos 1 al 5. 1 through 5. In number 2, he starts talking about the different gospels. Luego, él comienza a hablar de los diferentes evangelios. This way I'm covering every verse, 6. De esta manera estoy cubriendo varios versículos. Noten, 6 al 10. And then beginning with verse 11, Luego en versículo 11, he talks about the revelation of the gospel. Pablo habla de la revelación del evangelio. And this is basically 11 through, Y esto es básicamente del versículo 11 hasta el final del capítulo. you've gone through a text and you refine it. You're breaking this down, getting it as detailed as you can. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al texto y lo extraemos los puntos principales. Now let's talk about his introduction of himself. Ahora vamos a ver cómo Pablo se introduce a sí mismo. Primer Who punto. wrote this letter? Who wrote it? ¿Quién escribió Gálatas? Paul. Paul. I'm going to put down here Paul. His name is Paul. Aquí yo pongo en punto A, Pablo. Number 2, B. What office did he hold? What is he? Is he a Catholic? Is he a Methodist? Is he a politician? Is he ¿Cuál es la ocupación de Pablo? ¿Cuál es la ocupación de Pablo según los primeros versículos? ¿Es un político? Apóstol. apostle? He's an apostle. Él es un apóstol. Then he's going to take this word apostle and watch carefully. He's going to launch out and say some things about being an apostle. Ahora vean lo que él hace con esa palabra apóstol. Apóstol. Va a describir otras cosas. He doesn't come through man. Dice que no viene de hombres, It does come through Jesus Christ. sino por Jesucristo. Now look at number 3, C. Veamos el punto C. Tells you who he is. He tells you he's an apostle. And then in verses 2 and 3, he extends greetings to the brethren. Vean lo que nos ha dicho Pablo hasta ahora. Se ha identificado su nombre, su ocupación y ahora hace saludos. All you're doing is you're learning Versículo 3. in the text. What's in the text. Usted ve lo que está en el texto, en el texto. Don't worry about application No se preocupe por aplicación ahorita. or study. You're just trying to find out what's in the text. Cuando usted estudia, usted ve lo que está en el texto. Let's talk about the different gospels. Ahora veamos la segunda sección, el diferente evangelio. Number 1, there were some who were teaching a perverted gospel. En primer lugar vemos que habían personas que estaban
enseñando un evangelio pervertido. It was number B. It is not the gospel. Algo más que vemos, que este no es el evangelio. Number C on this. Ahora, punto C. Those who follow that perverted gospel are condemned. Vemos también que aquellos que siguen ese evangelio pervertido están condenados. Cut off. So what you're doing is you're trying to get everything that's in the text. Así que vea, lo que usted está haciendo es ver lo que hay en el texto. I wish we had time to go through every chapter, but we don't. I'm just trying to show you what you're doing and getting your study in. Ojalá tuviéramos tiempo, dice, para ver todos los capítulos, pero esto es un ejemplo para que vean lo que se debe hacer. You're on this side of the river. You're getting all the facts. Recuerden la imagen, usted está del otro lado del río todavía, no está acá. You're seeing what it meant to them. What it meant to them. Buscamos saber qué significaba para ellos en el primer siglo. We're going to cross the river. Luego vamos a cruzar el río This is where we get the lessons. y acá es donde nosotros sacamos las lecciones contemporáneas. And there are certain keys, certain, I don't know how to explain it, certain, let me see, let me put it this way. How do I develop the lessons? I'm going to give you some suggestions. Number one, watch for certain words that seem to be repeated. Voy a decirle algunas sugerencias de cómo ustedes pueden encontrar las lecciones. Primero, usted debe ver palabras que se repiten. For example, look at verse 6. Por ejemplo, versículo 6, The word gospel. la palabra evangelio. Verse 7, Versículo 7, twice the word gospel. encontramos de nuevo la palabra evangelio. Verse 8, Versículo 8, the word gospel. tenemos la palabra evangelio. 9, the word gospel. Versículo 9, la palabra evangelio. So in this section right here, point number 2, Así que en esta sección, punto 2, you have certain words that indicate lessons to be learned. se nos está indicando lecciones So let's go over como here. This del evangelio. so the word gospel. Así que ponemos aquí palabras que se repiten, evangelio. Write things I learned about the gospel. Así que empieza a escribir cosas que tienen que ver con el evangelio. Every section, Y usted hace esto en cada sección que usted va estudiando. out of that, then we go one more step and we make the application. Y con respecto a esto, entonces obtenemos la aplicación. So we see what it meant to them. Así que vemos lo que significó para ellos. We cross the river to this century. Cruzamos el río a este actual Pick up the siglo. lessons that stand out. Vemos las lecciones que sale el texto Make the application. y luego hacemos la aplicación. This is where your sermons come from. Y aquí es donde sale su sermón. This is a Bible class. Esto es un estudio de una clase bíblica. This is the sermon. Esto es un sermón. Now you can find a sermon sometimes in a whole chapter. A veces usted puede encontrar un sermón en todo el capítulo. And sometimes you can find it in just a couple of sentences. En otras ocasiones usted puede sacar un sermón de solamente frases de un versículo. I'm going to give you a couple of examples here in chapter 1. Así que le voy a dar algunos ejemplos aquí en Gálatas 1. You could preach for ages on Galatians 1. De hecho, usted puede predicar Gálatas 1 por eras y eras. Remember the 4 words that I gave you in our introduction? ¿Recuerdan las 4 palabras que le di en la introducción? Subject, Tema, title, título, proposition, proposición and objective. y objetivo. Now, I'm going to try to imagine that I've been studying Galatians 1 for 3 or 4 weeks. Así que vamos a imaginarnos que hemos estado estudiando Gálatas 1 por I 2, 3 decided semanas. I want to preach a sermon. Y usted decide que va a predicar un sermón de I want Gálatas. to preach a sermon on the gospel. Así que voy a predicar un sermón sobre el Evangelio. And I want to emphasize what Paul emphasized Y quiero enfatizar lo que Pablo enfatizó by dealing with the authentic gospel. al tratar el auténtico Evangelio. Now, there's my title. Aquí está mi título. So in my introduction, I'd say something like this. Así que en mi introducción podría decir algo como esto. Brethren, today we're going to be studying from the book of Galatians. Hermanos, esta mañana vamos a estudiar sobre el Gálatas 1, The gospel of Christ. sobre el Evangelio de Cristo. That's my subject. Aquí está el tema. We're going to look at the
authentic gospel. Y vamos a ver el evangelio auténtico. That's my title. Ese es mi título. And what I propose to do in this lesson Y lo que propongo hacer en esta lección is to show what the authentic gospel is, es mostrar cuál es el auténtico evangelio. and then my objective Y luego mi objetivo is to get us to love the gospel more, es que nosotros amemos más el evangelio beware of false doctrines. y que estemos muy alertas de los falsos maestros. Audience alone. Y así I'm going to sigo. develop this now. Let me just give you some points that I would come up with. Así que déjenme dar algunos puntos que yo le daría con respecto a Gálatas 1. Here's the thing that come up with. The authentic gospel, number one, the authentic gospel, number one, Punto número 1 de este sermón. is the gospel that was preached by Paul. Este fue un evangelio predicado por Pablo. Preached by Paul. Was Paul the only one that preached the authentic gospel? ¿Fue el apóstol Pablo el único que predicó el evangelio auténtico? Peter, James. Pedro, Santiago, Mateo, Juan. Why did these other men also preach? Because they were apostles. ¿Por qué ellos otros también lo predicaron? Porque eran apóstoles. The authentic gospel is presented by apostles. Entonces vemos que el evangelio auténtico fue presentado por los apóstoles. Spend some time looking at the qualifications of an apostle. Así que usted puede pasar un tiempo aquí analizando sobre los requerimientos de los apóstoles. You could talk about the 12 apostles. Usted podría hablar de los 12 apóstoles. You could talk about what makes an apostle. Usted puede qualifications. también hablar qué es lo que hace un apóstol. So what are you doing? Así que ¿qué está haciendo? Trying to get your audience to understand there is a gospel that is preached by divine authority. ¿Qué es lo que usted está dando a entender? Que hay un evangelio que fue predicado por autoridad divina. Before I leave this first point, I'm going to make some application. Así que antes de terminar mi primer punto, yo voy a hacer aplicación. If any man Si hay algún hombre not inspired que no es inspirado and is not an apostle y que no es un apóstol, tries to preach a different gospel, intenta predicar un evangelio diferente, he has no authority. no tiene autoridad. Here's a second point, number two. Aquí veamos el segundo punto. We saw that the authentic gospel was preached by Paul. Vimos que el auténtico evangelio fue predicado por Pablo. Número 2. We see that the authentic gospel Vemos que brings peace. Vemos que el evangelio auténtico se trata de paz y gracia. Talk about peace, Hablamos de paz grace. y de gracia. It will bring peace and grace. Va a traer, producir paz y gracia, Peace with God pero particularmente paz con Dios and grace from God. y gracia de parte de Dios. Men can have a false sense of peace. El hombre puede tener un sentido falso de la paz, pero no es la paz con Dios. Here's the third thing. Aquí hay un tercer punto. Authentic gospel. And watch how I repeat my point. The authentic gospel. Vean cómo repito la frase. It brings peace and grace. Number three, it is opposed to error. El auténtico evangelio se opone al error. Error. This error that he talks about is a perverted gospel. Este error del que habla Pablo es un evangelio pervertido. It is a gospel that causes one to become an anathema. Es uno que hace que la persona sea un anatema. And you can focus on verses 6 through 8. Y usted se puede enfocar en versículos 6 al 8. Here's a fourth point, number 4. Ahora les doy un cuarto punto. The authentic gospel, El evangelio preached auténtico, by Paul, predicado por Pablo, peace and grace, trae gracia y paz, opposed to error. se opone al error. And number 4, Y número 4, changes the lives of men. cambia las vidas de los hombres. And look at the change in Paul's life. Y vamos a notar el cambio en la vida de Pablo. That's what the rest of that chapter is. Eso es lo que el resto del capítulo habla. Here's the man that persecuted the gospel. Este es un hombre que en su momento persiguió el evangelio, pero ahora predica el I evangelio. would bring in other scriptures that deal with the change that is wrought in a person's life. by Así the que gospel. puedo traer aquí algunos versículos que hacen que una persona cambie. There's your sermon. Ahí está el sermón. Where did you get it? Right out. ¿Y de dónde usted sacó el sermón? Del texto. And as you study the points, you
bring your students back to the text. Y en lo que usted estudia el texto, usted va a sacar todo esto. Okay, now here's your assignment for tomorrow. Así que aquí está la tarea para mañana. I want you to take your chapter that you divided. Usted va a tomar el capítulo que se le asignó. I want you to try to find a sermon in that chapter. Y yo quiero que usted busque, intente, ¿verdad?, sacar un sermón que está en ese texto. It can be a single verse. Puede ser un solo versículo, It can be 3 or 4 verses. puede ser 3 o 4 versículos, Or it might be something out of the whole chapter. o usted puede sacar un sermón de todo el capítulo. And don't worry, it's not exactly right. Just examine it. Look, I want you to keep looking now and thinking sermon ideas. No se preocupe de que esté exactamente todo bien, sino más bien queremos que usted pase un tiempo con el texto y vea los puntos allí. Okay, everybody with me? ¿Todos estamos entendiendo? Okay. ¿Ah? Questions? Preguntas, Comments? comentarios. Sí, ¿no? Ajá. Hacer un sermón solo de ese punto. Sí. He's asking if he can get a sermon from one of your points. Sure. ¿Seguro? One of the points I just presented. He's saying that in Ephesians 3, Paul repeats the word mystery. There you go. Muy bien. Yeah, you could build some points about the mystery. Y puedes elaborar varios puntos de un sermón de la palabra misterio, sí, de ese término. That's one of my favorite passages. Ese es uno de mis pasajes favoritos, dice. Be sure you define what mystery is. Pero asegúrate de definir qué significa la palabra misterio. The gospel was the mystery. How's God going to save man? El evangelio era un misterio de cómo él iba a salvar, Dios iba a salvar al hombre. My late wife loved Agatha Christie mystery novels. Mi esposa pasada le encantaban las novelas de misterio. Who did it? Who did it? Who committed the murder? ¿Quién cometió el asesinato? She was always trying to get me to read an Agatha Christie. Ella siempre dice que me trataba de emocionar al leer esas novelas. I had no interest. No me interesaba en absoluto eso. So one day she buys this real thin Agatha Christie novel. Así que en una ocasión vino y compró una novela bien cortita de esas, Maybe 60 pages. tal vez 60 páginas. And she said, why don't you try it? Y ella me dijo, léelo, ¿por qué no lo intentas? Okay. Y él dijo, está bien. She goes into the kitchen Así que ella se fue para la cocina. and I opened the book up. Yo abrí el libro. And then I called her. 1 minute later, I called her. Así que luego de un minuto de lectura, la llamé. I already know who did it. Dice, ya yo sé quién cometió el crimen. She said, no. Y ella dice, no. Y yo dije, sí. And I told her who did it. Y le dije quién lo había cometido. And she said, how did you figure that out? Y ella dijo, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo supiste? I said, it was easy. Y yo le dije, es fácil. I turned over the last page. Me fijé en la última página. Dice. How is God going to save man? Así que, ¿cómo Dios va a salvar al hombre? Well, he tells us right here. Pero lo dice allí mismo en Efesios 3. The outcome? Si usted quiere saber cuál es el resultado, The last page. usted va a verificar la última página de la Biblia. Make sure people understand a mystery is not incapable of being known. Así que tienes que asegurarte en ese sermón que las personas entiendan que un misterio no es algo que no se pueda saber. Now, what I want to do is I want to just pick some select passages and
show you how I build a sermon out of that, what I watch for. Ok, lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a seleccionar algunos We're going versículos to write some suggestions down on what to watch for. y les voy a demostrar cómo yo hago para desarrollar un sermón. We've already touched on one, and that is words that are similar. Ya vimos una de las sugerencias, ¿verdad? Que son palabras. Another way is to look at similarity. Well, this is words. Similarity of thought. Otro aspecto es buscar las similitudes de pensamiento. Turn over to Ephesians 4, for example. Vayamos a Efesios 4, por ejemplo. There is a single word that appears several times in Ephesians 4, verses 4 through 6. Aquí vemos una palabra que se repite en varias ocasiones, una similitud. You know this passage. Usted conoce este pasaje. One body, Hay un cuerpo, one spirit, hay un espíritu, one hope of your calling, hay una esperanza de nuestro llamado, un Señor, one faith, one. una fe, un bautismo. Now, what word keeps appearing in those two, three verses? ¿Qué palabra aparece una y otra vez allí? Word one. La palabra uno. So it automatically presents itself as a good outline for a lesson. Así que automáticamente el texto se presenta allí en un bosquejo. In my introduction, I'm going to read verses 1 through 4. Así que en mi introducción puedo leer los versículos 1 al 4. In the introduction, I'm trying to tell my audience where I'm going. En la introducción siempre debo darle a conocer a mi audiencia hacia dónde voy. So read the text you want to use. Así que usted le puede leer el texto que va a utilizar. Then, in this case, I'm going to be speaking about unity. Así que en este caso yo voy a hablar sobre la unidad. I may want to capture their attention and pull them in to the thought of unity. Así que quiero llamar la atención de ellos y llevarlos al tema de la unidad. For example, Por ejemplo, in the news today is Russia. Russia's in the news. por ejemplo, hoy las noticias tienen que ver con algo en Rusia. And in Putin's war against Ukraine, Y la guerra de Putin en contra de Ucrania. he has fractured his own society. Él ha fracturado esa sociedad. And the unity that the people in Russia felt with Putin 10 years ago Entonces las personas, los rusos, tenían una unidad con Putin, ahora eso se perdió. so the country is struggling. Así que ahorita Rusia está en problemas. What I'm doing in my introduction is I'm trying to pull them into the thought, pull them in. With an Así que, ¿qué estoy haciendo con esa ilustración? Estoy llevando a mi audiencia al concepto de la unidad. If this social aspect has produced division, what do you think it does in the church? Si usted esta situación cívica irrumpe la unidad, ¿qué va a ocurrir en la iglesia? Look at the religious world. Puedo llevarlo al mundo religioso. Católicos, Baptists, bautistas, metodistas, pentecostales. it goes on and on. Y podemos seguir así. So I'm interested in dealing with Christian unity. We want to talk about unity. Así que me interesa hablar de la unidad cristiana. There's my subject. Ahí está mi tema. I'm going to entitle my lesson today, The 7 Whys of Christian Unity. Así que puedo titular mi sermón los 7 unos del cristianismo. And what I propose to do, Y lo que propongo hacer is to see what God says about unity. es ver qué es lo que Dios dice sobre la unidad. In order that, this is a good phrase, in order that, Con el objetivo de, esto es una buena frase, this is my objective, este es mi objetivo, in order that we might think like God on the subject of unity. con el objetivo de que nosotros pensemos en unidad conforme a Dios. You see what I've done? I've included all 4 of my introductory thoughts. ¿Han visto lo que he hecho en mi introducción? He completado los 4 puntos de la introducción, Proposition, change. ¿verdad? Tema, título, proposición y objetivo. Look, if you don't know where you're going, Si usted no sabe a dónde va, you can't lead the people.
Usted no puede dirigir a las personas al mensaje. Anytime you sit down to make a lesson, Así que cada vez que usted se sienta a preparar una lección, you get up to present that. antes de pararse allí a presentar la lección, usted debe saber a dónde va. Now, here's how we develop this. De esta es la manera en que desarrollamos esto. We basically touched on introduction. Now we're going to talk about the body of a sermon. Ya vimos la introducción, vamos ahora al cuerpo del sermón. Sometimes the text will give you 2 points, 3 points. A veces el texto le va a decir, le va a dar 1, 2 o 3 puntos, o 4 puntos. In this case, there are 7 points. En este caso hay 7 puntos. So this is going to be a 7-point sermon. Así que va a ser un sermón de 7 puntos. So you have 30 minutes to get, let's say 40 minutes to get. Así que digamos que usted tiene entre 30 y 40 minutos para presentar ese sermón. Say it again. And here's what we have. The body then is going to give you the points. Now all of these have to be connected to this right here. Entonces, cada punto que usted vaya a desarrollar tiene que estar en unidad con esto de acá. Points are connected to your introduction. Los puntos se conectan con su introducción. Okay, so here's our points right out of the text. Aquí están nuestros puntos sacados del texto. Body. Hay un cuerpo. That is unity of organization. Esto es una unidad en That is organización. unity of organization. Now, spend a couple of minutes and just talk about all the different religious bodies. Así que aquí usted puede pasar unos minutos hablando sobre los diferentes grupos religiosos. Will, a human being, he's got this head, he's got all these bodies attached to this head. Imagínense que aquí tenemos un cuerpo humano pegado a diferentes cuerpos. When God organized the church, he made one body that functions together. Cuando Dios diseñó el cuerpo, I mean, I'm probably talking to brethren who know that the body is the church. hablamos del cuerpo de la iglesia, ¿no? Y la Spend a few minutes talking about the body, creó funcional. how it's organized. Usted puede hablar aquí de organización bíblica. Christ is the head. Cristo es la cabeza. Congregations are autonomous. Luego tenemos las congregaciones locales son autónomas. There's elders, Luego localmente hay ancianos, deacons, teachers. diáconos, maestros. Unity of organization. Unidad en organización. Primer punto. Then talk about how men have perverted God's organization. Usted puede hablar entonces cómo los hombres han One body. pervertido la organización. There's one spirit. Segundo punto, hay un espíritu. Is that the Holy Spirit there? That's the Holy Spirit. ¿Es este el Espíritu Santo? What did the Holy Spirit do? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? What has he done? ¿Qué es lo que él ha hecho? ¿Está aquí? ¿Ha revelado la palabra? One spirit. There's unity of revelation. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay unidad en revelación. Holy Spirit revealed God's word. El Espíritu Santo reveló la palabra de Dios. So such terms as he revealed the truth. Así que usted puede utilizar términos como él reveló la verdad, He revealed 100% of the truth. que él reveló 100% la verdad, Truth that is all sufficient. una verdad que es totalmente suficiente. Just let your mind think of scriptures Usted deje que su mente piense bíblicamente and focus on the revelation from the Spirit. y se enfoca en la revelación del Espíritu. Does the Holy Spirit reveal His Word today in the same way He revealed it in the first century? ¿El Espíritu Santo revela la palabra hoy de la misma manera que lo hizo en el primer siglo? No, It's all sufficient. Here's number 4. ya es totalmente suficiente. Unity of body, unity of organization, unity of revelation. Punto número 3. And then here's one hope. Tenemos una esperanza. That's unity of expectation. Esto significa unidad en expectativa. We expect to go to heaven. Nosotros esperamos ir al cielo. And yet look at the religious world. Pero aún así, veamos lo que pasa en el mundo religioso. They're going to dwell in the millennial kingdom. Unos creen que van a vivir en un reino milenial. Some think you're going to go to some paradise when you die that's earthly, essentially. Otros dicen que van a vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Un paraíso terrenal. What we have is the hope of eternal life, La esperanza que tenemos nosotros es de vida eterna en el cielo. of expectation.
Así que usted habla aquí de la unidad en expectativa. Número 4. One hope. Then you've got one Lord. Tenemos un Señor. That's unity of authority. Esto quiere decir unidad en autoridad. Who's our authority? ¿Quién es nuestra autoridad? Cristo es nuestra autoridad. Colossians 3:16. Colosenses 3:16, Matthew 28. Mateo 28, Unity of authority. unidad en autoridad. And yet look at Christendom in general. Pero cuando vamos a ver el cristianismo en general, está el Papa, There's my pastor. luego está mi pastor, There's my mom and dad. y luego está mi mamá y mi papá, My aunt or my uncle. o mi tía y mi tío, Sometimes it's me, what I like. o incluso soy yo, lo que a mí me gusta. Unity of authority. No, tenemos unidad en autoridad. Number 5. Número 5, One faith. una fe. One faith. That's unity of belief. Esto quiere decir unidad en creencia. Basically, well, the word there actually is the faith. One system of faith. Realmente aquí es la fe, o sea, el sistema de fe. Hay un solo sistema de fe. Solamente hay un evangelio. Solamente hay una fe. Aquí yo tengo mis notas, pero son de la Biblia. Esto es lo que nosotros creemos, la Biblia. Jude talked about contending for the faith. Jude Por ejemplo, en Judas 3 leemos que debemos contender por la fe, una vez dada. 6. Number 6. Punto 6. One faith, and then you got one baptism. Luego tenemos un bautismo. And that's unity of practice. Esto quiere decir unidad en práctica. It's pouring. It's spiritual. Immersion, according to some. ¿Qué tenemos? Que se vierte agua, que se... And so I practice baptism and the right mode Sí, pero solamente hay uno, ¿verdad? for the right Inmersión. purpose. Solo hay una práctica, un modo, un propósito, Unity of practice. unidad en práctica. And number 7. Punto 7. One God, Father of all, Un Dios, who's over all, through all, and in all. un Padre que está por todos y sobre todos. Of worship. Esto podemos decir que es unidad en adoración. So taking 3 verses, focusing on 7 points, because they all have one similar lead-in word. One. Veamos lo que hemos hecho con 3 versículos y con una palabra que se repite. Sermón de 7 puntos. Let's take a short break, Vamos a tener un pequeño receso and then I'll come back and I'm going to look at Ephesians 5, which was my assignment. y luego vamos a ver Efesios Kind of walk you 5 through it and show you how to look at what's in there and then how to get a sermon out of that. y vamos a ver cómo sacar un sermón de Efesios 5. And we'll go through that. Let's take a few minutes. Receso. Okay, we're good to go. Let's turn over to Ephesians chapter 5. Ok, vayamos a Efesios capítulo 5. Since I was assigned this chapter, this is my assignment. Esta es mi asignación, este es mi sermón. I want to go through the chapter and just show you some things that I found. Vamos a ir a través del capítulo y le voy a enseñar lo que yo he encontrado. One of the things you want to do when you're studying a chapter or any passage, Una de las cosas que usted debe hacer al momento de estudiar and we introduced this thought yesterday, is context. es considerar el contexto. And there are different kinds of context. There's what we call the immediate context. Y hay diferentes clases de contexto. Por ejemplo, está el contexto inmediato. That usually has to do with words or phrases close by, very close by. Esto quiere decir palabras o frases que están cerca al versículo que usted analiza. And then there is what we call remote context. Y luego está lo que llamamos el contexto remoto. Remote context stretches from Genesis Y esto quiere decir, obviamente, toda la Biblia, ¿ok? De Génesis a Apocalipsis. as you develop your lessons.
you want to keep in mind the whole of the teaching of the Bible. Así que, en el momento que usted desarrolla su sermón, debe considerar As también you el grow todo de la in- Biblia. As you grow and mature in your faith, some of your thoughts are going to change. Así que, en el momento que usted va creciendo en la fe y madurando en su conocimiento, We're going to take a look at usted va a adquirir más información. Ephesians chapter 5. Así que veamos Efesios 5. And I want to examine first of all what we call the immediate. Well, let's do it the immediate context. Y vamos a ver primero el contexto inmediato. In other words, what lies just on either side of chapter 5. O sea, lo que el mismo capítulo 5 nos dice. Look at chapter 5 and verse 1. Veamos Efesios 5.1. There's a key word here. Be ye therefore. Aquí tenemos una frase clave. Sed pues. What does that word therefore mean? What does it suggest? ¿Qué significa la palabra pues aquí? What does it suggest? ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiere la palabra pues? That it comes from another previous argument. Previous item. This is a conclusion based on something he's already touched. Es una conclusión de lo que viene hablando. So I want to start backing up into chapter 4. Así que me toca irme atrás al capítulo 4, And in verses 25 through 32, a los versículos 25 al 32. there's a lot of things he tells us that we are to do as Christians. Pablo nos dice varias cosas que debemos hacer como cristianos. Verse 25, put away falsehood. 25, debemos hablar la verdad. 26, be angry but don't sin. 26, no se ponga el sol sobre tu enojo. Verse 28, don't steal. 28, no hurte, Labor with your hands. trabaje con sus manos. Verse 29, don't let corrupt speech come out of your mouth. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Look at verse 31. Versículo 31, Bitterness, wrath, anger, clamor, amargura, enojo, ira, gritería. all that is to be put away. Todo eso se debe quitar. But look at verse 25. Pero vea el versículo 25. Got that same word, don't you? Tenemos una palabra similar, ¿no? Por lo cual. I got to back up a little bit further. Esto me tiene que ir, me lleva hacia un poco más atrás. So when you start studying a passage, you may end up backing up several chapters. Así que cuando usted estudie un versículo, usted va a quedar echando para atrás y echando para atrás y echando para atrás. Let's back up just a little bit further Y luego un poquito más. and look at verse 17. Veamos el versículo 17. This I say, therefore, Esto, pues, I got de to nuevo, back up further. de nuevo, tengo que echar para atrás. Now, we're not going to keep backing up because I'm trying to stress a point. No, no vamos a echar para atrás todo el tiempo, se nos va a acabar el tiempo. One thing, there is a theme that keeps recurring over and over. Pero aquí podemos ver ahí que un tema que se sigue repitiendo. Look at verse 17. Vea el versículo 17. Do not walk as the Gentiles walk. No ande como los otros gentiles. Why? Verse 19. ¿Por qué? Versículo 19. Hardness of their heart. En But you learn something different from Christ. 18, la dureza de su corazón. So what is Paul doing in this immediate context? Así que, ¿qué está haciendo Pablo en este contexto inmediato? He's telling me how I ought to live. Diciéndonos cómo debemos vivir. Study chapter 5. I'm looking at the immediate context, which is my life in Christ. Así que al estudiar Efesios 5, el contexto me dice que yo estoy estudiando la vida en Cristo. This is not my sermon. I'm not developing a sermon. Esto no es mi sermón, no estoy desarrollando el sermón todavía. Okay, Tom. So here's Tom studying this. Aquí, ¿qué está pasando? Bueno, Tom está estudiando la Biblia. 5 ¿Ok? and verse 1. Así que ahora sí vamos al versículo. Efesios 5.1. I've already looked back into the passage Ya he visto and el contexto. know that Paul is saying something that has to do with my life in Christ. Así que yo sé que Pablo está hablando sobre la vida en Cristo. So in this passage, chapter 5, 1 through 32, I'm going to look at Así que en Efesios 5.1 al 32, he writes something, he tells me something. Pablo escribe algo, me dice algo. I'm just going to list some things here. Yo solamente voy a ver qué es eso.
an imitator. Primero, dice que debo ser un imitador, Be an imitator of Christ. un imitador de Cristo. Okay. Number 2, Número 2, to love the brethren. debo amar a la hermandad. Number 3, Número 3, I am to walk in love. debo caminar en amor. By the way, I saw that word earlier, didn't I? ¿Recuerdan esta palabra? La vimos anteriormente. Back here in Caminar. verse 17, 18. En el versículo 10. Back up here, I'm going to put the word walk here. Así que pongo la palabra andar. Walk, walk, walk. Andar, andar. Something's starting to emerge. Algo está surgiendo aquí. Let's read on. Sigamos leyendo. Even as Christ gave himself for us. Now, Paul's right here and bring in another thing. Sometimes you'll have a certain truth or certain observation that is supported, what I call by supportive passages. En algunas ocasiones usted va a encontrar pasajes que apoyan un versículo. In the text. En el texto. In other words, this next phrase is directly connected to this. Así que este apoyo está relacionado con el andar en amor. Walk in love. As Christ loved you. Andar en amor, dice el versículo 2, como Cristo nos amó, se entregó It's an offering and sacrifice to God. y fue una ofrenda y sacrificio de Dios. Supportive of what it means to walk in love. Esta última frase del versículo 2 apoyan el andar en amor. Look at verse 3. Veamos el versículo 3. The imitator of Christ, walk in to love, to love the brethren, walk in love. Number 4. There are certain things I need to flee, things I turn away from. Hay algunas cosas de las que yo tengo que huir. Fornication, Fornicación, uncleanness, inmundicia, covetousness. avaricia. See, all of these are grouped together under this admonition. Todas estas cosas se agrupan en cosas que debemos huir. Don't even let it be noted. Ni siquiera que sean nombradas. Why? ¿Por qué? All the way back up here. Porque todas están relacionadas con andar en Cristo. Things the Gentiles do. Y estas son las cosas que la gente del mundo hace. I keep reading in the text. Sigo leyendo el texto We get to verse 6. y voy al versículo 6. And there are some warnings about those who might deceive. Aquí hay una advertencia sobre los que engañan. See, that's a little bit different thought than this. Esto es muy diferente que el anterior punto. So you're watching for changes in thought. Así que usted tiene que ver en el texto cambios de pensamiento. Don't let any man deceive you. No deje que nadie lo engañe, dice. Why? ¿Por qué? They walk in darkness. ¿Por qué? Pues ellos caminan en oscuridad. But you, look at verse 7, look at verse 8. Vea el versículo 8. You walk, and here's this word again, number 6. Dice, en otro tiempo eras tiniebla, You walk in light. pero ahora usted camina, anda en luz. Walk. De nuevo, andar, andar, andar. See what's coming out of the text? ¿Está viendo lo que el texto nos está diciendo? Walk in light. Andar en la luz. How do I walk in light? ¿Cómo camino en la luz? Goodness, righteousness, proving what is well pleasing to the Lord, verse 10. Ahí nos dice el versículo 9 y 10. I walk in light, Bondad. and I reprove those who are in error. Justicia, ¿verdad? Al no participar de las tinieblas. There's another thought, number 7. Aquí hay otro aspecto. Paul writes that I am to be careful in what? Careful in my what? Dice que debo ser cuidadoso en qué cosa. The walk. What's happening? What verse? As I study this chapter, this is the word that keeps recurring. Now I'm getting an idea for a sermon. So now a sermon like this. So he tells me that I am to walk. Brother Waycaster, what verse did you get this? That is in verse 15. Versículo 15. Vemos de nuevo, mirad pues con diligencia cómo andéis. De nuevo el énfasis de andar. In this case, I'm to walk in wisdom. Dice que debo caminar en justicia, In en this case, I'm to walk in sabiduría. love. Acá debo caminar en amor. Back here, I'm to walk in holiness, Ahí- not as the Gentiles. Debo caminar en santidad. 4:17. And walking in wisdom, then, here are some supported verses right after this. Supported verses. How do I walk in wisdom? Versículo 15. ¿Cómo yo ando en sabiduría? Vamos a ver cómo se apoya ese versículo. I redeem the time. Primero, aprovechando bien el tiempo, versículo 16. Verse 17, I
understand what the will of the Lord is. Versículo 17, entendiendo la voluntad del Señor. Verse 18, I'm not drunken with wine, Versículo 18, no me emborracho con vino ni alcohol, filled with the Spirit. That means to let the Word of God dwell in you richly, Colossians 3. sino que soy lleno del Espíritu, es decir, de la palabra. I'm to worship, Tengo que adorar. verse 19. Versículo- I'm to give thanks, verse 20. Versículo 19, tengo que ser agradecido. Versículo 20, Subjecting myself one to another. ¿verdad? 21, someteos los unos a los otros. Verse 22 and following is really a different subject. En versículo 22 ya vemos que cambia el tema. The chapter division should have been at verse 22, but we're going to stop with verse 22. So I'm going to back this off and put verse 22. Así que aquí veo que mejor me detengo en el versículo 22 porque hay un cambio de Did you see a pensamiento. recurring word in all of this? ¿Han visto que hay una palabra que se repite aquí? Here comes your sermon. Ahí está el sermón. So I'm going to try to build a sermon there. Como les decía y lo ha recalcado el hermano ahora, tenemos que leer mucho más. Leer Biblia, la cantidad que el hermano nos ha sugerido, que me voy a incluir, o sea, no la leo de esa manera. Y si podemos aprender a hacerlo de esa manera, mucho mejor, ¿no? Leemos mucho, pero leemos, bueno, también porque hay que preparar y presentar, leemos de muchos temas, de muchos lados para preparar, pero hay que aprender a leer como el hermano nos decía ayer. Y también mandamos a buscar un libro que tiene conceptos que le digo, el hermano está resumiendo muchas cosas aquí que faltan, pero se les mandó a buscar un libro para que ahora con la explicación del hermano va a ser más fácil llegar al libro y ahora ver un tratado detallado de homilética. Entonces llamo a los varones que se les hizo esa donación, los hermanos donaron eso, lo aprovechemos. Yo sé que cuando vimos el libro, y un montón de cosas, ¿no? Ahora que el hermano nos ha explicado y todavía con lo que falta mañana, van a ver que ahora vuelven a abrir ese libro. Ah, bueno, así es que esto y esto vaya, y como dijo el hermano, esto sobre todo técnica, pero también hay que leer mucho de muchas cosas para que se nos vaya pegando un cierto lenguaje, una cierta manera de explicar y desarrollar. Así que bueno, hermanos, los esperamos igual mañana. Sé que el hermano Víctor nos dijo que no iba a poder estar ya con nosotros mañana, pero ya vamos a tener el recurso por video, así que el hermano no se pierde la lección, gracias a Dios. Así que bueno, vamos a lanzar nuevamente mañana y el domingo estaríamos entonces compartiendo la última lección por video, ¿no? Para que nos quede allí. Voy a transcribir también lo que pueda para que nos quede escrito y lo tengamos también aquí. Así que bueno.